Muy buenas tardes, bienvenidos a la presentación del libro Conversaciones sobre la mente cognitiva del profesor José Eugenio García Alvea en la Academia de la Psicología de España. Me acompañan el presidente de la Academia, el profesor Elio Carpintero, el profesor José Manuel Igoa, profesor titular de Psicología Básica de la Universidad Autónoma de Madrid, el profesor Luis Enrique López Bascuas, profesor titular de Psicología Experimental y decano de la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid, el profesor Antonio Gomila, catedrático de Psicología Básica de la Universidad de las Islas Baleares, el profesor José Muñiz, académico de número de nuestra Academia de Psicología de España y rector de la Universidad de Nebrija, y el autor del libro, el profesor José Eugenio García Alvea, catedrático emérito de Psicología Básica de la Universidad Rovira i Virgili. Muchas gracias, profesores, y a todos ustedes por unirse a nosotros. En una época en la que la mayoría de las terapias que se han mostrado empíricamente eficaces tienen el apellido cognitivo, bien por ser la característica fundamental de la terapia o una característica importante, como por ejemplo terapia cognitiva para la depresión, terapia de procesamiento cognitivo para el trastorno de estrés postraumático, terapias cognitivo-conductuales centradas en el trauma o cognitivo-conductual para la agorafobia, es más relevante, si cabe, el libro del profesor José Eugenio García Alvea. Porque uno de los problemas de la psicología clínica es precisamente la desconexión entre la psicología básica y la psicología aplicada. Solamente podremos avanzar en psicología clínica si entendemos bien estos procesos cognitivos, y para ello tenemos que acudir a los maestros, como el profesor García Alvea y los autores que menciona en su excelente libro. Es cierto que es difícil a veces, ¿no?, hacer esa conexión y aplicar los conocimientos básicos a la psicología clínica, al desarrollo de las terapias, a los instrumentos de evaluación, pero como siempre se ha dicho, no hay nada más útil que una buena teoría, y una buena teoría debe tener, sin duda, unos sólidos fundamentos. Sin embargo, señoras y señores, la importancia del acto de hoy, tengo que confesarlo, va más allá del fabuloso libro que presentamos. Pretende ser también un pequeño homenaje a quien lo escribe. Una de las cosas que más me ha emocionado en organizar esta presentación ha sido la respuesta entusiasmada de las personas que están aquí, que pese a sus apretadísimas agendas han querido mostrar su admiración y cariño por el profesor García Alvea. Es destacable el cariño que el profesor despierta entre quienes han sido sus alumnos, entre los que han trabajado con él o entre los que han sido simplemente compañeros a lo largo de estos años. Pienso que esto es algo que resaltar ya de por sí, pues supone también una excelente recensión de su libro. Con estas palabras paso la palabra al presidente de la Academia, Elio Carpintero. Profesor, cuando quiera. Muchas gracias, Maripaz. Muy buenas tardes a todos los aquí presentes, a los miembros que hoy estamos formando parte del grupo que comenta este libro interesantísimo, como ahora veremos, y especialmente buenas tardes y enhorabuena a José Eugenio García Alvea, que nos ha dado oportunidad de hacer esta sesión y que además nos ha dado la oportunidad de refrescar y de orientarnos de nuevo sobre los problemas tan importantes que tiene la psicología cognitiva. Yo quiero decir varias cosas muy brevemente también, pero que este libro que ha aparecido a finales del año pasado y hoy lo presentamos, yo creo que merece toda la atención y por varias razones. José Eugenio García Alvea, como se ha dicho, es catedrático emérito en la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona desde 1992. Y desde sus primeros trabajos, que yo recuerdo ya en 1982, cuando él era entonces profesor titular en la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid, estaba trabajando en el campo de la psicología cognitiva. Yo recuerdo que organizó un simposio sobre el procesamiento del lenguaje en el último congreso que hemos tenido nacional de psicología en aquella primera serie en 1982, que se celebró en Santiago de Compostela y que fue, yo creo, el primer
congreso en donde el cognitivismo hizo su presentación y su aparición en el campo de nuestra psicología. Fue un congreso importante y allí había una organización por parte de García Alvea de un simposio en donde al presentarlo ya él hacía presente y hacía visible su interés por todos los aspectos de la modularidad de la mente de Fodor y al cual hacía referencia, y poco después además hizo que se publicara ese libro de modularidad de la mente en 1986 y le puso un prólogo que fue muy orientador para todos los que se acercaban a ese libro. Entonces ya José Eugenio decía, afirmó que el sistema cognitivo, recuerdo, se parecía al estado de las autonomías y era una metáfora que tenía la novedad de que era la gran innovación de la Constitución del 78 y era una metáfora que tenía como base esa realidad de sistemas que son a la vez unitarios y múltiples y que hacen que funcionen, diríamos, realidades muy complejas. El libro de ahora es el testimonio de la aventura de José Eugenio García Alvea en el mundo de la mente cognitiva y tiene, como el título dice, como base unas conversaciones. Y ahí hay una serie de elementos que yo creo que son sumamente enriquecedores. Los textos van a lo largo de una serie de años, he visto yo desde 1990 aproximadamente hasta el 2018. Es decir, es un libro que va recorriendo en paralelo con la vida de su autor, y lo cual es muy interesante. Pero además hay en ese libro verdaderamente una aproximación a la mente cognitiva que significa, como ustedes saben muy bien, el nuevo modelo que tras el conductismo se va a situar en gran parte de la psicología contemporánea como en consonancia con las ciencias duras como la cibernética o la inteligencia artificial o la neurociencia, y que ya es una realidad completamente histórica. Yo recuerdo que en 1979 hubo en Madrid un seminario que organizó el profesor José Luis Pinillos en la Fundación Juan March, un seminario que fue interesante por muchas cuestiones. Era un seminario sobre los problemas actuales de la psicología, y allí hubo dos ponencias que fueron particularmente llamativas. Una de ellas fue una ponencia sobre el conductismo que hizo Mariano Yela, una larga ponencia en donde, en cierto modo, yo creo, estaba Yela haciendo la despedida del conductismo que pasaba de la escena histórica. Y otra segunda ponencia que hizo el profesor Juan Mayor, una ponencia larguísima y con algo así como 300 o 400 referencias en su bibliografía, en donde se presentaba la nueva dirección y la nueva orientación que era la psicología cognitiva. Y yo creo que todos los que allí estábamos tuvimos la impresión de que estaba efectivamente produciéndose el cambio en la psicología. En el marco internacional ya había tenido lugar, se estaba produciendo en nuestro país y nos estábamos, digamos, poniéndonos al día. En estas páginas yo creo que hace una contribución muy interesante al conocimiento del sistema y de la psicología computacional de la mente, y ve esa actividad mental como un conjunto de operaciones que versan sobre símbolos y representaciones con las cuales el individuo se ajusta a su circunstancia. Todos conocemos sin duda el famoso libro de Gardner sobre la nueva ciencia de la mente, que nos cuenta cómo desde 1956 y desde un famoso simposio sobre teoría de la información que hubo en el MIT, pues una serie de figuras como Newell, Simon o Chomsky o Miller abrieron una nueva vía para que la psicología se abordara cuestiones que el mundo conductista tenía prácticamente olvidados o bloqueados. Yo creo que este libro que tenemos entre las manos nos lleva a ver los problemas de la mente
cognitiva con un método que yo diría que es exactamente el método de la historia oral. Es decir, es un método que aproxima a los problemas yendo directamente a los autores y examinando con ellos su modo de entender y de haber vivido esa realidad que es la construcción de una teoría científica. Y en estas páginas lo que García Alvea ha conseguido es que personas como Fodor, como Chomsky y como Pilishin hablen con él, le manifiesten sus dificultades, los motivos y los factores que les llevaron a entrar en estos temas, los planteamientos que les aproximan a unos o a otros o les diferencian, y todo eso guiado por la mano competente y sabia del conversador que les va guiando de un tema a otro y que nos permite tener, yo creo, una perspectiva personalizada de la visión que cada uno de estos autores ha tenido de la psicología cognitiva y de sus aportaciones personales. En ese sentido, yo creo, no es un libro fácil. Y no lo es porque el conversador que conversa y el interrogado que responde pues se mueven en un alto nivel de competencia y un alto nivel de conocimiento, pero sin embargo tienen en su manera de expresarse y en el esfuerzo que el conversador e interrogador pone para que se vayan aclarando las cosas, tiene una preocupación por llegar a dar ideas claras que el lector agradece y que aprovecha de una manera sumamente positiva. Yo creo que es un libro que da una visión de la teoría psicológica hecha desde dentro, y en ese sentido es un libro que permite ver la evolución histórica de nuestro pensamiento reciente en las manos de algunos de los protagonistas que han hecho aportaciones muy básicas para nuestro problema. En ese sentido, yo estaba pensando que ciertamente es un libro que tiene 3 conversaciones. Y entonces yo me iba a permitir invitar a José Eugenio, que ha sabido hacer también estas 3 conversaciones con los autores que ya he mencionado, pues yo le iba a sugerir que hiciera unas nuevas conversaciones, aunque sean conversaciones imaginarias, pero conversaciones, yo creo que sería muy interesante que pensara en hacer una conversación con Newell o con Simon o con David Marr, conversaciones en donde, sin duda ninguna, aunque José Eugenio García Alvea no tendría que poner una mesa para que los espíritus vinieran a contestarle, pero estoy seguro de que su talento y su conocimiento haría posible esa recreación de esa dinámica biográfico personal y a la vez teórica que este libro encierra, y que creo que sería un complemento magnífico y una vía para continuar esta línea de historia de la psicología cognitiva que con las páginas que aquí tenemos se abre. Yo invito a los que están oyéndome y que se interesan por la psicología cognitiva que se aproximen a este libro y que vean y que se acerquen a través de nuestro autor, a través de José Eugenio, a 3 personas tan significativas como Fodor o como Chomsky o Pilishin, y después pasen de ahí a otras cosas y con todo ello sigamos modernizando y desarrollando la psicología en nuestro país. Enhorabuena a José Eugenio y muchas gracias a los organizadores de esta sesión. Paso la palabra al siguiente y saludos a todos los que nos están oyendo. Gracias. Gracias. Muchas gracias, presidente. Bueno, pues a continuación pasamos la palabra al profesor José Manuel Igoa, profesor de Psicología Básica de la Universidad Autónoma de Madrid. Cuando quiera. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias en primer lugar a la Academia de la Psicología de España por haberme invitado a este evento, a este acto, que para mí tiene una significación personal muy entrañable también, ¿no? Y quiero destacar ese aspecto en primer lugar
además del interés que suscita el libro, que por supuesto es quizá el motivo principal que nos reúne hoy aquí. Quiero agradecer también especialmente a la profesora García Vega, digamos, toda la gestión, la organización, la preocupación y la enorme amabilidad y paciencia que ha tenido, digamos, para llevar a cabo, para que finalmente podamos vernos todos reunidos aquí hoy con este motivo tan satisfactorio y tan feliz. Bueno, yo también quisiera empezar felicitando a José Eugenio García Alvea, digamos, por esta obra que nos ha regalado, que realmente es un regalo fantástico, magnífico. Ya se ha encargado de subrayarlo mucho el profesor Carpintero. Yo sí quisiera añadir una nota personal, digamos, al referirme a José Eugenio y además hacerlo más aquí en público y estando él presente, porque digamos que, bueno, nos conocemos desde hace ya más de 40 años, cuando él era un joven profesor y yo un joven estudiante, y la verdad es que hemos mantenido una relación de amistad, también de colaboración, digamos, en la investigación, de relación académica, también profesional, y digamos que yo solamente tengo, sinceramente, palabras de elogio y de agradecimiento para él, porque ha sido un maestro que no solamente, vamos, de varias generaciones, digámoslo así, de psicólogos y de personas que nos hemos formado bajo sus auspicios y bajo su magisterio. Y yo le destacaría sobre todo por unas cualidades que, por desgracia, no es muy frecuente encontrar, ¿no? Como la honestidad, la generosidad y la dedicación profunda al trabajo, ¿no? Digamos que yo creo que, vamos, me siento muy satisfecho de poder decir esto y poder reconocerlo, no como elogios, digamos, almibarados que se suelen dar, ¿no?, al principio de actos como este, ¿no? Hoy nos trae aquí el libro que se ha encargado ya de anunciar y de presentar en algunos de sus aspectos el profesor Carpintero, y a mí me gustaría hacer varias cosas con relación al libro y dentro de los límites de tiempo que tenemos por las características de este acto, ¿no? Yo voy a destacar algunos aspectos que a mí me parecen especialmente relevantes del libro y me gustaría terminar con alguna pregunta dirigida a José Eugenio, bueno, digamos, por si él considera oportuno responderla en algún momento, ¿no? Porque el libro, desde luego, efectivamente es muy sugerente, ya se ha comentado, y yo quisiera, sobre todo para aquellos que no han tenido la oportunidad de leerlo, por supuesto, animarles a que lo hagan y destacar, digamos, adelantarme a esa lectura presentando lo que a mi juicio son algunas de las características más sobresalientes del libro, ¿no? Así, a título muy general, yo diría que el libro tiene, a pesar de que está formado por capítulos independientes y ya publicados, muchos de ellos con anterioridad, digamos, tiene unas líneas directrices muy bien marcadas. Es un libro muy bien organizado y digamos, estas líneas directrices asoman aquí y allá en distintos capítulos, generando como varios hilos que se continúan y se entrecruzan, digamos, a lo largo del libro. Y el libro está, digamos, el orden en el que se presentan los capítulos también es una cosa que me parece digna de resaltar porque está muy bien planificado y muy bien organizado. De modo que, digamos que la premisa o la tesis principal que yo diría que tiene este libro es la defensa de lo que varias veces aparece nombrado en el libro como un enfoque funcionalista y computacional, digamos, sobre la mente o de corte mentalista, digamos, ¿no? Entonces, esto supone ya digamos, una toma de postura en relación con las teorías que hay disponibles en las ciencias cognitivas y en la psicología. Y esta tesis de la defensa de este enfoque funcionalista y computacional, digamos, de los procesos cognitivos, tiene como varias derivaciones o varios corolarios, o si se quiere, varias implicaciones. Y una de ellas, y muy importante a mi juicio, es la de tomarse en serio el problema de la intencionalidad, que es un problema que viene, digamos, de la filosofía, pero que ha irrumpido también en la ciencia cognitiva y en la psicología cognitiva, y que se puede definir como la pregunta de cómo es posible que un sistema físico, como es nuestro organismo, pues pueda tener estados mentales y pueda generar significados, y cómo se puede abordar este problema desde un enfoque naturalista, desde una ciencia natural, digamos, desde una de esas dos caras que tiene la psicología, pues la vertiente más naturalista. Esta es una primera cuestión que se va retomando en distintos momentos del libro
y que va acompañada del medio, del instrumento que el profesor García Alvea defiende, digamos, para llevar a cabo esta tarea, y es la propuesta de una arquitectura cognitiva, como ya ha mencionado el profesor Carpintero, de carácter simbólico, de tipo simbólico, es decir, basada en la operación de reglas que se ejecutan sobre representaciones o sobre estructuras del conocimiento. Esto, digamos, no es la única teoría disponible dentro del campo de la psicología cognitiva, pero es, digamos, la teoría que el profesor García Alvea, que José Eugenio ha bebido de sus maestros, ha asumido y ha desarrollado también y ha extendido, digamos, a través de las distintas generaciones de discípulos suyos, entre los que me cuento, y algunos de los cuales están presentes hoy aquí también, en esta mesa virtual. De manera que también hay que señalar como dentro de esta propuesta de arquitectura cognitiva la de la modularidad, la de la estructura modular. Esto aparece en varios capítulos del libro, digamos, no voy a mencionar cuáles son, pero que, digamos, se manifiesta, se desarrolla en dominios específicos de procesamiento, como es el del lenguaje en mayor medida y el de la visión o el de la percepción visual en segundo lugar. Otro aspecto que yo quisiera destacar del libro y que me parece que también es un signo de valentía por parte del profesor García Alvea es, digamos, la dimensión que podemos llamar epistemológica, que tiene que ver con cuestiones metodológicas en la psicología cognitiva, sobre todo en la psicología cognitiva que él propone, y su relación con las neurociencias. Esto aparece en varios capítulos y yo quisiera simplemente subrayar el hecho de que el profesor García Alvea en esto, quizá en cierto modo, nada contracorriente, puesto que ofrece una visión, digamos, no voy a decir muy crítica, pero sí, digamos, puntualiza una serie de cuestiones que tienen que ver con las limitaciones de la neurociencia y sobre todo con las expectativas que debería despertar o que podría despertar según el punto de vista que él defiende. Esto aparece, como digo, en varios de los capítulos que forman también una continuidad a lo largo del libro. Y luego, digamos, el tema central del libro que da título al mismo es el de las conversaciones, ¿no? Y ya se ha destacado, efectivamente, aparece también en la portada del libro, los 3 pesos pesados que son más visibles en esas conversaciones y que han sido objeto de entrevista por parte del profesor García Alvea, como son Fodor, Pilyzhin y Chomsky. Y digamos que yo también quiero subrayar, como ha mencionado el profesor Carpintero, que esas entrevistas son muy valiosas, digamos, en buena medida gracias a la dinámica que introduce el propio interrogador, el propio entrevistador, que sabe guiar, digamos, el curso de la conversación por temas que son de enorme interés y que consigue, por decirlo así, sacar lo mejor de sus entrevistados en esta ocasión de las entrevistas. Pero también las conversaciones que establece el profesor García Alvea más implícitamente van dirigidas a otros autores a los que interpela de un modo u otro y que menciona también en algunos de los capítulos y que yo creo que también, digamos, merece la pena destacar. En conclusión, digamos, para mí el libro que tenemos, como decía el profesor Carpintero, entre las manos o a punto de tenerlo entre las manos, yo creo que es un libro honesto, sincero, no es retórico, ni es ecléctico tampoco, no tiene por qué serlo, y comprometido con una forma de pensamiento, con una orientación, con una teoría que puede ser discutible, que puede ser debatida, evidentemente, no es una verdad revelada, y que algunos tildarían de un enfoque sesgado. Sesgado, digamos, es el matiz, la connotación negativa de lo que yo más bien prefiero llamar, digamos, comprometido con una postura, con una posición acerca de una posición teórica y metodológica también acerca de cómo se deben investigar los procesos cognitivos. Para terminar mi intervención, no sé muy bien cómo voy de tiempo, no he mirado la hora, pero quisiera también destacar algunas cuestiones que tienen que ver con discrepancias o, digamos, no sé cómo llamarlo, objeciones, discrepancias, o mejor, de una manera más neutral, cabos sueltos que quedan en el libro, no por culpa, son responsabilidad del profesor García Alvea, del autor, sino más bien son inherentes a las posturas, a las declaraciones y a las teorías, digamos, y a las manifestaciones que aparecen en el libro, ¿no? Y para mí la más llamativa de estas es la contraposición o la discrepancia entre Fodor y Chomsky en relación con 3 cuestiones que yo quisiera nombrar y que quisiera mencionar por si, bueno, y que van a concluir con la pregunta que yo le voy a formular a José Eugenio, si tiene a bien contestarla bien y si no, lo podemos
hablar en otra oportunidad. La primera tiene que ver con las relaciones entre pensamiento y lenguaje y con la, digamos, conocida, por aquellos que, digamos, tienen ya cierto conocimiento de este tema, la conocida hipótesis del lenguaje del pensamiento que ha defendido Fodor desde hace más de 40 años y que es difícil de conciliar con el papel que Chomsky atribuye al lenguaje en la constitución del pensamiento, ¿no? Y lo que él llama, incluso en esta misma entrevista que aparece en el libro, los pensamientos lingüísticamente articulados. Entonces, bueno, ese es un primer motivo de discrepancia. Otro es la diferencia que hay entre estos dos autores, Fodor y Chomsky, en lo que respecta a la teoría del significado y la concepción marcadamente internista de Chomsky en relación con, digamos, cómo debe ser una buena teoría sobre el significado, como algo que pertenece a la mente y que no se encuentra en el exterior, no se encuentra en el mundo, frente a la postura marcadamente externista o referencialista de Fodor, que lleva mucho tiempo defendiendo y que en principio es incompatible con el punto de vista de Chomsky. Y luego una tercera cuestión que también especialmente ha tomado forma en los últimos años es la defensa que hace Chomsky del papel de la biología en la explicación de la facultad humana del lenguaje, frente a la postura de Fodor, que defiende y ha defendido siempre el estatus de ciencia especial para la psicología, una disciplina que no es reducible a la biología, como parece apuntar Chomsky. El propio Fodor lo menciona en alguna de las intervenciones que hace en la entrevista que le ha hecho a José Eugenio. Y digamos, con respecto a esas otras cuestiones, Chomsky también interrogado por el profesor García Alvea, digamos que a mi modo de ver no se moja, como se dice popularmente, y más bien elude la cuestión, diciendo que Fodor no se, quizá en algún momento no se explica del todo bien. La pregunta que yo quisiera hacer ya para concluir esta intervención mía a José Eugenio tiene que ver con la idea que al leer el libro yo me he formado de que él parece desde luego más fodoriano en lo que respecta a la arquitectura cognitiva y al procesamiento del lenguaje en particular, y en cambio parece más chomskiano en lo que tiene que ver con aspectos de la génesis del lenguaje o de las génesis en plural, la génesis del lenguaje en el desarrollo individual, la adquisición del lenguaje, por una parte, y por otra parte la filogénesis o el origen y el desarrollo del lenguaje en la historia evolutiva, digamos, que conduce hasta nuestra especie. Entonces, yo no sé si eso, si se siente cómodo de esta manera y si es verdad, digamos, esa atribución que yo hago y si es posible esta combinación, digamos, que yo simplifico un poco, desde luego, de ser fodoriano en procesos, pero chomskiano en génesis. Y nada más, con esto termino y agradeciendo una vez más a la Academia, digamos, su invitación, también al profesor García Alvea, también por el interés que él manifestó porque yo estuviera aquí y, por supuesto, por el libro tan magnífico que yo recomiendo no solo a psicólogos, sino a cualquier persona interesada en los problemas de la mente. Es verdad que no es un libro sencillo, no es un libro de divulgación, pero es un libro que exige un esfuerzo, pero que promete una recompensa superior a ese esfuerzo. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias, profesor. Si lo desea, puede contestar al final a todas las cuestiones que vayan saliendo, o si quiere contestar ahora, José Eugenio, profesor, lo que usted quiera. Prefiero casi al final ya Perfecto. todas las llamadas. Fantástico. Muy bien. Muchísimas gracias por la intervención, profesor Igoa. Bueno, pues a continuación vamos a dar la palabra al profesor Luis Enrique López Bascuas, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, de la Facultad de Psicología, nuestro querido decano. Cuando quiera. Muy bien, muchas gracias, Maripaz. Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Como no podría ser de otro modo, quiero empezar dando las gracias a la Academia por esta invitación y felicitar a Maripaz por su excelente organización, también al autor del libro por haber pensado en mí para esto. Y debo decir, como ha dicho también José Manuel Igoa, que para mí es una ocasión muy especial, exactamente lo mismo, y porque en este acto se aunan al menos tres cosas que le hacen pues muy especial y muy emotivo para mí el estar aquí con todos vosotros. Pues primero el tema del libro, para empezar por él, claro, que es el tema de la mente cognitiva, que ha sido justamente el tema al que he dedicado yo todos mis esfuerzos en mi trayectoria académica, de una manera u otra. Pero por otro lado también incluso a la propia composición de la mesa. Aparte del afecto que tengo a Maripaz por ser compañera mía desde hace tanto tiempo y de las veces que he coincidido con el profesor Edo Carpentero, con el profesor Pepe Muñiz,
Los otros miembros de la mesa han tenido alguna vinculación interesante para mí en distintos momentos de la vida. Por ejemplo, el profesor Toni Gomila nos invitó a un seminario que comentábamos el otro día en Menorca hace mucho tiempo, que resultó ser la primera vez que yo hablaba en un congreso. Yo creo que fue mi primera participación en un congreso en aquella época, y mi primera participación en un congreso fue dando una conferencia, creo, de 1 hora, no sé por qué me invitaron a hacer eso cuando yo no era nadie, delante del propio Jerry Fodor, que para mí fue una experiencia casi traumática en aquel momento, pero que ahora con el paso de los años agradezco infinitamente al profesor Toni Gomila que nos diera esa oportunidad. Y qué decir del profesor José Manuel Igoa, que como ha dicho hemos sido los dos discípulos del profesor García Alvea y que siempre hemos jugado a que somos hermanos, realmente. No sé si se fijan ustedes, yo creo que hoy por casualidad vamos hasta vestidos casi iguales. Parece que nos ha vestido nuestro padre con la misma camisa y siempre él, mi hermano mayor, Tomás, viejo me hago, más me encanta que él sea mi hermano mayor, pero para mí es también un motivo de mucho regocijo y, por supuesto, que está aquí el profesor García Alvea, que ha sido una persona con la que he tenido una relación intensísima durante los últimos 40 años, como ya decía el profesor José Manuel Igoa. Fue mi profesor de percepción y he de decir que en sus clases no solamente aprendí percepción, asignatura que llevo impartiendo no sé ya cuántos años, sino que aprendí también de qué va la psicología, que no es poco. Las clases del profesor García Alvea eran extraordinarias, eran toda una experiencia intelectual en el que se planteaban problemas, esos problemas se resolvían, siempre había un hilo argumental claro en la clase. En realidad era de verdad un espectáculo intelectual de primera magnitud. Y yo era todavía un alumno de segundo y ya se dejaba ver todas esas características positivas del profesor García Alvea. De hecho, juntando todo esto, yo he tenido así como momentos de epifanía cuando yo empecé a entender lo que es la psicología, en el que están vinculados esos miembros de la mesa que he citado finalmente, José Manuel Igoa, el profesor García Alvea, y yo mismo, claro, como elemento central de mi propia vida, en el que cuando yo trataba de entender qué es la psicología, caí, y en qué consistía explicar en psicología, cayó en mis manos el libro de la explicación psicológica, que resultaba ser el traductor el profesor García Alvea. Yo no sabía que mi profesor había traducido eso y fue por azar. Y poco después acabé con la modularidad de la mente en mis manos, que resultaba haber traducido el profesor José Manuel Igoa. Parecía que era una cosa de círculos que se cierran y la verdad, al hilo de toda esta gente, mi vida académica ha sido, la verdad, muy bonita en toda su extensión. Y debo decir que aquellas clases que, por empezar con el libro, quiero decir, aquellas clases que me daba el profesor García Alvea y que después seguí colaborando con él en su grupo de investigación, en el que pude ver cuáles eran las características propias de su forma de hacer, son las que se plasman en el libro. Aquellas clases, aquel grupo de investigación, siempre estuvo caracterizado por las mismas características que uno puede ver a lo largo del libro. Rigor conceptual, claridad expositiva, atención a los problemas fundamentales de la disciplina, y esa atención hace que los problemas empíricos, concretos, se carguen de dirección y sentido, cosa que yo creo que cada vez es más necesaria en los tiempos que corren. Y yo creo que si quisiéramos trazar un mapa conceptual del libro, si quisiéramos explorar el territorio que abarca, quizá bastaría con analizar la portada, que este es el libro, que ahí está aquí, y que yo creo que, aparte de ser muy bonito, bueno, claro, es el cuadro de la Escuela de Atenas, como no va a ser bonito, pero yo creo que está cargado de significado justamente para trazar ese mapa conceptual que genera una cierta lógica interna, ¿no? que articula el libro. Si se han fijado en la portada, en la Escuela de Atenas, aparecen muchos filósofos, esto es una cosa muy sabida y que aparecen distintos personajes, pero yo me quiero centrar solamente en 4, en los 2 que están aquí abajo de las escaleras y en los 2 que están aquí arriba en el foco central. Tenemos abajo a Heráclito y a Parménides, nada más y nada menos. Heráclito, además, está siendo representado por Miguel Ángel Buonarroti, es el que presta la cara aquí al personaje. Y arriba, como saben ustedes, no están nada más y nada menos que Aristóteles y Platón. Y Platón, de hecho, con la cara de Leonardo da Vinci. O sea que hay mucha sugerencia, mucha fuerza simbólica, ¿no? en el cuadro. Y yo creo que si analizamos la relación que existe entre estos 4 personajes, podemos entender el territorio en el que se mueve la ciencia cognitiva y por tanto el contenido que tiene este libro. Parménides, el que está aquí abajo, como saben ustedes, es el presocrático más importante. Con él empieza la metafísica, es decir, ya no interesan solo las cosas, sino las cosas en tanto son, es decir, como entes, y por eso la física en ese momento empieza a hacerse metafísica. Y eso tiene consecuencias.
tiene consecuencias. Porque claro, como para Parménides el ente es inmóvil, no existe, por decir así, el cambio, puesto que cambiar implica que una cosa que es deje de ser y el no ser no es, según él, entonces la física es imposible y por tanto es imposible el conocimiento del mundo natural, por lo menos tal y como lo entendían los griegos en ese momento. Por su parte, Heráclito, que está al lado, el oscuro, como saben que se le llamaba, bueno, si con Parménides parece que la empresa de conocer se complica, quizá haya esperanza aquí con Heráclito, ya que al menos aparentemente, según nos enseñaban en el colegio, Heráclito y Parménides van al revés, es todo lo contrario. El pantarrey de Heráclito, ¿no? Todo fluye. La verdad del mundo es el cambio, el movimiento. Nadie lee dos veces el mismo libro, podríamos decir, en este contexto, porque claro, yo cambio una vez que leo el libro, la siguiente vez que lo lea ya será otro libro. Pero claro, también esto tiene consecuencias. El conocimiento del mundo natural también es imposible, porque no puede haber conocimiento inmutable de lo que está en perpetua mutación. De hecho, a partir de Parménides y Heráclito, un problema esencial para la filosofía griega será el de averiguar si es posible conocer. Problema que no se resuelve bien hasta que subimos la escalera, que aparece aquí dibujada en la portada, y llegamos a Aristóteles y Platón. Aunque hay que decir que en Heráclito ya había una idea que le acercaba a las ideas de Parménides, esta idea de lo sabio que tenía Heráclito, que como en el caso de Parménides, estos sabios uno y es siempre. Es decir, la mutación y el cambio, según Heráclito, en realidad se dan en el mundo sensible, y por eso de ahí la cosa esta que Heráclito decía tanto de que la naturaleza le gusta de esconderse, y es justamente este ocultamiento lo que pone en jaque a gran parte de la ciencia cognitiva. En muchos casos, los problemas de la ciencia cognitiva son problemas de enfrentar el caos estimular que tenemos ahí fuera para encontrar categorías inmutables de las que se pueda hacer ciencia. En el procesamiento del habla, por ejemplo, eso es un problema ubicuo. Así que subimos la escalera, nos encontramos con Platón, y Platón ya sí va a afirmar que es posible el conocimiento, pero no de cualquier cosa. Solo se conoce el mundo inteligible, es decir, el de las ideas, los objetos matemáticos, o en otras palabras, el mundo de las formas. Porque del mundo sensible, como decía él, solo podemos tener opinión. Y Platón se sitúa en una posición racionalista, porque para Platón conocer es recordar lo que el alma ya sabía. Aristóteles, podemos decir que nos acerca aún más a la solución del problema del conocimiento que plantearon Parménides y Heráclito. Aristóteles baja las ideas de Platón de su lugar celeste, por decirlo así, para encarnarlas en cosas de modo que las formas se transforman ahora en causas formales. Y surge así una teoría del conocimiento más realista, más empirista. Se podrá conocer a partir de la experiencia y la inducción, y eso claramente constituye una primera invitación a la ciencia empírica. Pues bien, la ciencia cognitiva y el contenido de este libro, yo creo que se enmarca en los ejes que configuran este par de oposiciones que hemos comentado y en el camino que va de una a otra. En el eje X, por decirlo así, se da la tensión entre ese ser inmutable de Parménides, si se quiere, entre el cosmos perceptivos que experimentamos, y el pantarrey de Heráclito, es decir, ese caos sensorial en el que estamos sumidos. Así, de hecho, nos explicaba el profesor García Alvea las cosas en clase, cuál era el problema de la percepción. Y en el eje Y, cuando subimos las escaleras, transitamos de la negación de la posibilidad de conocimiento a la afirmación de la posibilidad del mismo, para volver a visitar otra vez el eje X y constatar que esa solución puede tener tintes más racionalistas o empiristas. Y yo creo, sinceramente, que en ese espacio que recoge magistralmente la portada, entre esas cuatro esquinas, esas cuatro esquinitas, es donde se encuentra el contenido de este libro, es donde está el meollo de la ciencia cognitiva. De hecho, si se me permite un poco la licencia de seguir jugando con los filósofos, podríamos decir que una cierta lectura de las cuatro causas estas de las que habla Aristóteles anticipan de manera magistral las respuestas que ha dado la teoría computacional representacional al problema de la causalidad intencional, que es el problema al que se refería el profesor Higo antes. Tanto en sus libros de física como de metafísica, Aristóteles, si recuerdan ustedes, habla de cuatro tipos de causas. Causas materiales, ¿no? El constitutivo interno de lo que algo está hecho. Las causas formales, el patrón o estructura que convierte la materia en un ser particular. La causa eficiente, es decir, la fuente que causa el cambio. Y por último, la causa final, ¿no? Aquello por lo que se hace algo. Bueno, pues el problema de la ciencia en general, es que las causas finales, las causas teleológicas, pues no suelen estar muy bien vistas. Y sin embargo, en psicología, la causalidad intencional, si se parece a algo, es a una causa final, a la causa final aristotélica. De hecho, en la psicología del sentido común está plagada de estados intencionales. Las causas de las conductas suelen describirse
no sé, siempre en términos de lo que uno cree o de lo que uno desea. Las cosas se hacen, entre otras cosas, para satisfacer deseos. Pues bien, a mi juicio, yo creo que la teoría computacional contemporánea, expuesta en varios lugares del libro que estamos analizando hoy, nos viene a decir que la causalidad final, la causalidad intencional, se asegura en este mundo natural porque depende de la causalidad formal y de la causalidad material. Y todas esas cosas juntas se convierten en la causa eficiente de la conducta, al menos a mi juicio. Unos estados mentales se transforman en otros estados mentales en virtud de las propiedades formales de las representaciones que los sustentan. Y los estados mentales tienen efectos en el mundo físico debido a que sus representaciones tienen una función de distanciación física. Esto es, una causa material en términos aristotélicos. Todo esto, por tanto, va configurando un auténtico programa de investigación, bien fundamentado para la mente cognitiva, como puede verse a lo largo del libro del profesor García Alvea. Y no quiero, por tanto, repetir ya lo que ha insinuado el profesor José Manuel Iguá cuando ha analizado más detenidamente cada uno de estos aspectos, y tampoco quiero anticiparme a lo que probablemente otros oradores van a decir después de mí. Por tanto, quiero terminar, porque creo que se me está yendo el tiempo, felicitando al autor por haber escrito un libro tan apasionante como este que presentamos hoy, animarles a todos ustedes a que lo lean, si no lo han hecho ya, porque al menos por dos o tres, bueno, no sé por cuántas cosas, no lo he pensado, ahora a ver las que me salen. Primero, porque es un libro que ha sido capaz de articular una historia coherente a través de un conjunto de artículos diversos que muestran, a lo largo de todos ellos, la potencia que tiene el enfoque computacional a la hora de entender la mente cognitiva. Además, es un libro que no solo atiende a los detalles concretos de la investigación empírica, relacionados fundamentalmente con el lenguaje y la cognición, como se ha dicho aquí, sino que se centra en problemas fundamentales de la disciplina. Y esto es algo de lo que estamos muy necesitados en estos tiempos, entender claro cuáles son los problemas de la disciplina, qué significa el conocimiento, que por cierto ahora muchos de mis compañeros que están ahora en las universidades lidiando con los reales decretos que acaba de sacar el gobierno, parece que entender la noción de conocimiento y distinguir área de conocimiento, de campo de estudio, de especialidad, es una tarea fundamental. Así que no solamente ya para la investigación, sino para la vida práctica. Y en último lugar, me gustaría también resaltar lo que han dicho, lo que ha dicho el profesor García Alvea, el profesor Elio Carpintero también, que el formato este de entrevistas como conversaciones es realmente un auténtico privilegio para el lector. Poder aprender hablando con los maestros es una experiencia única que nos brinda el autor gracias a esas magníficas entrevistas que hace que otros tantos que hace con personajes que han estado marcando el curso de la ciencia cognitiva. Por tanto, mi enhorabuena al autor, mi agradecimiento a la academia y a mis compañeros de mesa, y mi consejo a todos los que escuchan es claro, lean el libro y, si es posible, cómprenlo antes. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, profesor López Bascuas. Ha sido un privilegio escuchar también todas las cosas que nos ha dicho. Y a continuación, pues me gustaría dar la palabra al profesor Antonio Gomila, catedrático de Psicología Básica de la Universidad de las Islas Baleares. Cuando quiera. Bueno, pues gracias, y es un placer también estar formando parte de esta presentación del libro, que también tengo aquí a punto para citar en algún momento. Creo que empezaré con una anécdota personal para ilustrar el interés que tiene lo que se mencionaba ahora justo, ¿no? El valor de poder disponer de una entrevista con una de estas personas que ha tenido esta influencia en el curso de la historia de la psicología. Cuando yo acabé la carrera en el 86 y me interesó en primer lugar Chomsky y luego me llegó a mis manos, no sé muy bien por qué, un libro de Fodor. Y parecía muy interesante, pero muy abstruso, y entonces se me ocurrió escribirle. Y pensaba en eso, podría ser el 88, en esa época no había internet, no había otras formas de comunicación que la carta tradicional. Y le decía, pues, he estado leyendo estos trabajos y ahora eran libros psychosemantics, era cuando en ese momento le estaba pensando cuestiones más estrictamente filosóficas sobre la cuestión del significado que se planteaba. Y para mi sorpresa contestó la carta y de un modo muy informal. Decía, gracias por interesarte por my stuff.
que literalmente sería por mi estofa, es decir, por mis cosas, ¿no? Y entre otras cosas, eso permitió una primera estancia en Rutgers y fue él quien me habló de José Eugenio. El interés de la anécdota es que quizá por la dinámica académica en esa época y la, digamos, dificultad para generar unos nuevos articulaciones sociales o de la comunidad de investigación en psicología, pues era más fácil o resultó más fácil, digamos, ponernos en contacto pues a través de foros. ¿Por qué me parece esto relevante para presentar un libro sobre las entrevistas? Porque José Eugenio, cuando yo fui la primera vez a hacer una estancia con Fodor, él ya había estado varias veces en el MIT y siguió yendo de forma muy regular y constante. Y yo creo que este es un elemento fundamental para entender tanto su compromiso con una cierta forma de entender la psicología, como también este nivel de confianza y familiaridad, y yo diría que amistad, con estos tres personajes, Fodor, Delitzsch y Chomsky, con los que puede llevar a cabo entrevistas respectivas, con el nivel de, digamos, de complicidad, de detalle y de capacidad de llegar a pues, lo que José Manuel llamaba cabos sueltos, ¿no? Estas cuestiones en donde, aunque los tres están en un mismo planteamiento, en los detalles hay diferencias y hay énfasis diferentes y hay temas en los que claramente hay disparidad. Y el libro ofrece un acceso muy privilegiado justamente a estas cuestiones, no para resolverlas, obviamente, sino justamente para señalarlas. Quizá la que queda menos detallada o menos focalizada es la cuestión del innatismo. Porque tanto Chomsky como Fodor, y no de la misma manera, pero se comprometen con la defensa del innatismo y de tipo racionalista. O sea que en el fondo plantean un programa racionalista que podría entroncar, como decía Luis Enrique, con Platón. De alguna manera, esta estrategia de las entrevistas me ha recordado, aunque no sea exactamente lo mismo, otro de los libros que fue crucial en mi formación, que se llamaba o se tradujo como Teorías del lenguaje, Teorías del aprendizaje, de uno de los coloquios, Royaumont, que era una iniciativa que hubo durante una serie de episodios o de ediciones en Francia, donde se trataba de reunir a las, digamos, mentes más preclaras para facilitar un encuentro, digamos, una especie de diálogo, ¿no? También podría decirse un choque dialéctico, y en ese evento, digamos, estaba Piaget y los piagetianos, y se planteó la confrontación con el cognitivismo, con Chomsky, con Fodor, con la inteligencia artificial y a nivel de estas preguntas fundamentales sobre cómo entender la mente, cómo entender lo que nos diferencia a los humanos, la relación lenguaje-pensamiento, la evolución, etc. Y este formato nos permite, yo creo, un nivel de profundidad y de ver también un poco esto, dónde están las cuestiones que no están cerradas plenamente, que a veces en los formatos artículo, formato libro, no se aprecia de la misma manera. Pero lo que me interesa es insistir en la parte personal. Creo que aquí hay lo que nos transmiten, ¿no? Esto es lo que ahora la palabra está que de moda, la performatividad, lo que nos transmite este libro es el nivel de relación personal profunda y extendida en el tiempo de José Eugenio con Chomsky, con Fodor y con Delitzsch. Creo que también esta experiencia no es anecdótica, tiene que ver con su forma de entender no solamente la forma de estudiar la mente, sino también la cultura académica. Estas referencias que se hacían a la generosidad, digamos, al respeto, incentivar la originalidad, permitir que quienes vienen detrás pueden ir más lejos o puedan discrepar
y sin que eso afecte las relaciones personales, la amistad. Esto, digamos, es quizá característico de esta cultura académica de las universidades estas de élite americanas, que en el contexto más próximo es algo que no estaba y todavía no está generalizado, que es algo también muy importante. Me preguntaba a mi hijo, otra anécdota personal, ¿cuáles serían los grandes pensadores del siglo XX? ¿Quién va a pasar la historia? Esto, como estaba preparando esto, pensando esto, se me ocurrió esto como, ¿alguno de estos tres va a pasar? Fodor era muy pesimista. Fodor falleció hace 3 años, me parece, justo antes de la pandemia. Y él mismo, y esto le hizo escribió una necrológica, José Eugenio también, y una de las cosas que ponía ahí, o que dije, es que él tenía conciencia de fracaso, de que sus ideas no habían calado. Y a pesar de su influencia y de que algunas de sus ideas han tenido se ha convertido en el punto de referencia para esta discusión, sobre todo de cómo plantear la investigación y los conceptos fundamentales de la explicación psicológica. Y O'Dennett, por ejemplo, decía que Fodor es el colchón sobre el que saltamos todos. O sea, fue tan coherente, tan poderosa su argumentación, tan cerrado su discurso, y que constituía un marco muy claro. En cambio, Chomsky es una especie de blanco móvil. Cuando intentas captarlo, él ya está en otra teoría, en otra fase, aunque no cambie lo fundamental. Y por eso, quizá, aunque haya este cambio, el que vaya a perdurar de los tres vaya a ser, sin duda, Chomsky. Y creo que él lo sabe, creo que explota esto, y justamente por eso ha evitado comprometerse con el grado de determinación que ha hecho Fodor, que le ha puesto en riesgo esto de quedar un poco a veces fuera de juego, quedar superado por la evolución. Voy a tratar de explicarme este diagnóstico en relación a una de las cosas de las que Fodor ya no ha podido manifestarse explícitamente. Chomsky lo ha hecho hace poco, que es el chat GPT, que supongo que todos habéis oído hablar en algún momento, que parece que nos va a hundir, o sea, va a aumentar todavía el índice de plagio en las universidades, pues los estudiantes ya lo habrán descubierto. Yo lo primero que hice fue presentárselo justamente para que supieran que ya lo sabemos que existe, que no los van a pillar por ahí. Pero es un programa informático que es capaz de escribir y redactar textos, documentados. ¿Por qué es interesante esta cuestión? Porque justamente la tesis nuclear de la psicología cognitiva, tal como la formularon Chomsky, la desarrolló Fodor y en parte en colaboración con Pilishin, es que la mente humana no puede ser un programa como el chat GPT. Este último artículo de Chomsky seguía insistiendo en esto. Y es su idea desde la reseña que hizo de Verbal Behavior de Skinner en el 59. Es la idea, yo creo que es una idea muy poderosa, y es la idea de que hablar nos hace ser creativos. Podemos decir cosas que no hemos dicho nunca antes, podemos entender cosas que no hemos oído nunca antes. De forma que al aprender un lenguaje, no aprendemos un repertorio limitado, sino que aprendemos un repertorio potencialmente infinito, tanto a nivel productivo como receptivo. Claro, esta idea, digamos, reconocer la verdad de esta capacidad que nos ofrece el lenguaje es el núcleo básico, y digamos que es lo que es indiscutible, y lo que modelos asociacionistas o conexionistas, como es el caso de este programa informático, que es la tecnología que está teniendo éxito basada justamente en redes conexionistas, trata de cuestionar, pero hasta ahora sin éxito, lo cual
refuerza esta idea alternativa, esta idea central, de que hay algo en nuestra mente que no es puramente asociativo, que tiene que ver con o jerarquías o capacidad de integrar de forma sistemática y productiva. Obviamente hay diferencias al respecto, pero esto es el núcleo fundamental del cognitivismo, yo diría. Reconocer que la conducta humana no es una conducta cerrada, sino que es una conducta abierta justamente porque la performance, lo que vemos, simplemente es una mínima parte de nuestras capacidades, de nuestra competencia. Y este es el núcleo fundamental. Yo creo que el libro desarrolla este programa. También hay artículos sobre la importancia, la relación de esto con la base biológica, con la biología, con el cerebro, el impacto aparentemente también superior o mucho mayor de la neurociencia cognitiva, pero que después del impacto inicial pues se ve que al final no es una alternativa, sino que presupone justamente entender el conocimiento humano en esta capacidad de ir más allá de lo que hemos recibido desde el punto de partida, que es el viejo argumento de Platón de la pobreza de los estímulos. Otra cosa es si eso tiene que implicar o no innatismo, de qué forma, pero bueno, no es el momento para hacer la discusión de los temas, sino para motivar, ¿no?, al interés que tiene el libro en tratarlos, ¿no? Sí que me gustaría acabar mi intervención haciendo ver que en el caso de José Eugenio, estas dos líneas han convergido también en su trayectoria profesional, en su impacto en el desarrollo, su esfuerzo, digamos, su compromiso con la ciencia cognitiva, con el desarrollo de la ciencia cognitiva y por la creación también de dispositivos institucionales que permitan ir más allá en este sentido y manteniendo siempre esta coherencia en su planteamiento. Me permito acabar con el párrafo con el que acabo el prólogo al libro. Dice: lo que importa es la coherencia y honestidad de la propia trayectoria. Tras más de 40 años de dedicación universitaria, José Eugenio es un buen ejemplo de ambas. Este libro lo atestigua, así que nos corresponde agradecerle su esfuerzo y dedicación y su ejemplo. Gracias, José Eugenio. Gracias. Muchísimas gracias por la intervención también, profesor Gomila. La verdad que se aprende mucho también con vuestras intervenciones. Yo me he quedado bastante tranquila con lo del programa este GPT que has estado contando. Y antes de darle la palabra a nuestro querido autor y homenajeado de hoy, vamos a pasar a proyectar una pequeña presentación del profesor Muñiz, que es académico de nuestra Academia de Psicología de España y rector de la Universidad Nebrija, porque a última hora no ha podido participar y estar presente aquí y nos ha mandado una grabación. O sea que le voy a pedir a nuestro técnico que la proyecte cuando pueda. Buenas tardes y muchísimas gracias en primer lugar por la invitación a participar en este acto. Muchas gracias a la Academia y por supuesto a Maripaz García Vera, que es la organizadora del acto, ¿no? Es un verdadero placer participar. No puedo hacerlo de manera síncrona porque ando por la República Dominicana por asuntos varios. Por eso voy a grabar estos minutos. Lo primero es que, como sabéis perfectamente, no soy un experto en la temática central del libro, pero bueno, me acude el mérito de tener a José Eugenio por amigo por más de 45 años y voy a aprovechar para dar un poco de contexto histórico, un poco de nota histórica, no para explicar el libro, pero sí para aportar evidencia empírica que permita entenderlo mejor. Y yo creo que esto está en línea con el interesante proyecto que tiene la Academia sobre historia oral de la psicología española que dirige nuestro presidente Elio Carpintero. José Eugenio y yo coincidimos en Somosaguas, en la Facultad de Psicología, por los años 70 del pasado siglo, y digo bien, por los años 70, ¿no? En el Departamento de Psicología Experimental, que era un departamento que dirigía el profesor Yela y que representaba a la perfección
la convergencia natural de los dos paradigmas, el correlacional y el experimental. Y no había ninguna contradicción en ello, sino todo lo contrario. Y el punto de unión de estos dos paradigmas era Mariano Yela, que siempre pretendía tener en cuenta esta convergencia. Y de hecho José Eugenio es un buen ejemplo en el sentido de que su tesis doctoral era de carácter correlacional sobre las dimensiones factoriales de la fluidez verbal y luego pues evolucionó en una línea más experimental, más cognitiva. De allí salimos de un poco de todo tipo, psicómetras, como es mi caso, experimentalistas, cognitivos, etc. Y es que en realidad la realidad es holística y se utilice el enfoque que se utilice, al final siempre tienen que converger, ciertamente, ¿no? Allí hacíamos cada semana un seminario de investigación al estilo europeo, que luego heredó también Estados Unidos, y en el cual la filosofía subyacente era el estudio de los temas teniendo en cuenta que todo está relacionado con todo, pero no del todo. Es decir, que ese aserto luego formalizó Yela en su famosa teoría del continuo heterogéneo y jerárquico para explicar la inteligencia, en el sentido de que es un campo continuo, pero con distintos nódulos y por lo tanto heterogéneo. Esa era la filosofía. Y por allí, aquellos años, voy a dejar un poco constancia de nombres, muchos de los cuales los más jóvenes no conoceréis, pero que conviene que quede constancia para la psicología española. No pretendo ser exhaustivo, pero sí, por ejemplo, al propio José Eugenio, Víctor Sánchez Zavala, Juan Santa Cruz, Luis Jáñez, Víctor García Oz, Susana López Ornat, María Victoria Sebastián, Juan Mayor, Charo Martínez Arias, Víctor Santiuste, Floro Jiménez Burillo, Carmen Santisteban, Eduardo García Cueto, Aurora Murga, Marcelo Pascual, Nicolás Seisdedos, Ana Calles, Maribel Barbero, Vicente Sierra, Miguel Ángel Recarte, Isidoro del Cló y otros muchos que pasaban y exponían y discutían sus puntos de vista. Y ese era un poco el ecosistema en el que se gesta los orígenes de la carrera académica de José Eugenio y era, yo diría, universidad en estado puro. De ahí José Eugenio, creo que con una beca Fulbright, dio el salto al MIT, donde estaba Fodor, y originó precisamente que en el hueco que él dejó yéndose a Estados Unidos, entré yo a dar clase. Así que también está un poco en el inicio de mis primeros pasos. Yo de José Eugenio diría que es un académico genuino, el que practica el saber por el saber, la curiosidad intelectual, la rigurosidad, la independencia, que le encanta analizar, discutir y, más importante, con un talante abierto y antidogmático. Esto es lo que yo considero el espíritu universitario, el saber por el saber. Y el libro que hoy se comenta aquí, que comentan grandes expertos, pues es un libro de madurez y de reflexión muy basado en lo que ha hecho a lo largo de todos estos años. Vamos a publicar precisamente una reseña del libro en Psicotema que hace Tony Gomila, basándose en el prólogo que hace del libro, ¿no? El libro, yo poco puedo decir del meollo central, pero sí que puedo señalar que me ha gustado mucho, tanto en el tipo de contenidos que incluye como en la forma de hacerlo y en el estilo. Es un libro ambicioso y valiente y es que, claro, juntar a los tres grandes, a Fodor, a Pilishin y a Chomsky no es tarea fácil. Yo diría que para que fuesen los tres mosqueteros, que eran 4, faltaría por añadir a Steven Pinker, que por cierto andará este verano por España en junio, porque, como muchos de vosotros sabéis, le han dado el premio Fronteras del Conocimiento del BBVA y vendrá a recogerlo. Así que aprovecho para que los psicólogos españoles estén al tanto. Además, el libro está muy bien editado. Hay que sencillamente felicitar a la editorial de la Universidad Rovira por el trabajo hecho, ¿no? Del libro, lo más cercano a mi especialidad es el primer capítulo sobre la unidad de la psicología y sobre todo sobre los problemas del método. Es un artículo que publicó José Eugenio en 2006 en la revista El Anuario de Psicología y que curiosamente sigue un poco la estela
de otro sobre el mismo tema, el problema del método científico en psicología, que publicó nuestro maestro común Mariano Illela allá por el 94 en la misma revista, en el Anuario de Psicología, ¿no? Hay que suscribir clarísimamente lo que José Eugenio afirma sobre el método, y cito literalmente: hay que estar abierto a la diversificación metodológica y hay que dotar al método de contenidos relevantes mediante una mayor dedicación al pensamiento crítico y al refinamiento conceptual. Es decir, el método actúa un poco de incubadora. Si a una incubadora le metes huevos de paloma, datos pobres, nunca saldrá un águila. Por lo tanto, es el famoso garbage in, garbage out. Hay que ajustar al método al tipo de conocimiento, de aspecto sustantivo que se trate. En esa misma línea que comento en su artículo del 94, en este mismo sentido, merece la pena citar literalmente lo que escribía Illela sobre el método. Decía él: el científico es ante todo un inventor de hipótesis, es literalmente un poeta humilde, un inventor que somete sus invenciones a comprobación rigurosa. Sin invención, sin poesía, no hay ciencia, sin comprobación tampoco. La comprobación más rigurosa de hipótesis anodinas es estéril. Las hipótesis más ingeniosas que no se comprueban son inútiles. El desarrollo de la ciencia y del método científico que a ella conduce ha consistido en la articulación coherente entre la invención y la comprobación. Esto suena, como sabemos, al planteamiento de Reichenbach del contexto, del descubrimiento y de la justificación. Las diversas maneras, continúa Illela, heurísticas, lógicas, matemáticas e instrumentales que adopta esta articulación se concentran en las múltiples técnicas específicas del método científico. Y esto es así, conviene recordarlo, que yo, como editor de una revista de psicotema durante más de 30 años, es muy frecuente tener que revisar y ver trabajos que traen una metodología terriblemente refinada y sofisticada para nada. Es un poco el parto de los montes. Lo primero es tener un problema importante real y luego utilizar la metodología adecuada. El método no es una varita mágica que convierte un problema irrelevante en relevante. El método, cuando tenemos un problema relevante, nos ayuda a exprimir y a extraer los datos. Es, por tanto, un diálogo interactivo entre la metodología y lo sustantivo. La realidad es continua, es cuántica, y tenemos que utilizar métodos que la abarquen en determinada medida, que duda cabe. Y otro capítulo que cae muy cercano de mí y que me ha gustado mucho es el de usos y abusos del término neuro. Como todos sabéis perfectamente, en los últimos tiempos parece que hay una moda de poner delante de cada campo neuro, lo cual es una obviedad y no ayuda nada a la explicación. Claro, cualquier campo de la actividad humana es obvio que tiene un componente neurológico, faltaría más. Pero de poco vale usarlo sin sentido común y poner en neuromarketing, neuroeconomía, neuroeducación. Pero, en fin, José Eugenio lo analiza con mucho sentido común y discute claramente el problema de la neurología y de sus implicaciones en la psicología, neuropsicología y otros campos. Así que, por mi parte, no mucho más. Únicamente finalizar dando sinceramente la enhorabuena a José Eugenio por poner este libro, todos sus aspectos conjuntamente, y a los posibles lectores recomendarles el libro sin ninguna reserva. Es un análisis actual de la psicología, de una serie de temas importantes en psicología y tratados de forma ecuánime, rigurosa y insesgada, diría yo. Nada más. Muchas gracias. Gracias. Bueno, le agradecemos al profesor Muñiz, que aunque finalmente no haya podido estar, al menos nos haya dejado su participación. Y a continuación, pues cuando quiera, profesor y autor del libro, la palabra es suya. Vale, muchas gracias. Voy a tratar de ajustarme al tiempo para las 8:30 tener terminado el acto. Maripaz, así que no te preocupes. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a Maripaz y a Elio Carpintero por el interés que han mostrado en llevar a cabo este acto y
en darme el honor de que se ha presentado nada menos que en el contexto de la Academia de España de Psicología de España. Y también pues en lo que también le corresponde a Pepe Muñiz por su carácter de miembro de esta academia. Quiero agradecer también, por supuesto, a mis compañeros y antiguos discípulos Luis Enrique López Vascuas y José Manuel Iguá por sus palabras tan amables. Trataré después de ver si puedo responder alguna de las cuestiones que me han planteado. Y, por supuesto, también a Toni Gomila, que además de hacer el prólogo del libro y haber sido tan generoso en su participación en este acto, pues le estoy muy agradecido porque siempre ha sido un incentivo para ir buscando. Hemos tenido puntos de convergencia precisamente en torno a Jerry Fodor. Me acuerdo la primera vez que fui a Rutgers, yo había estado conectado con Fodor en el MIT, con el grupo del MIT, pero a mediados de los 80, 86, 87, Fodor se trasladó a Nueva York y fue profesor de Rutgers, donde fundaron el Centro de Ciencia Cognitiva justamente con Zenon Pilysin. Y Gomila pues fue en ese sentido precursor mío en Rutgers y me ayudó mucho a moverme por allí y a orientarme en aquel enjambre de 5 campus que nada menos tiene esa universidad ahí en el estado de Nueva Jersey. Así que mi agradecimiento de verdad muy sincero por este honor del marco en el que se ha hecho la presentación y por los participantes que han dicho unas palabras tan amables y generosas hacia mí y hacia el libro que, bueno, se me ocurrió producir coincidiendo con 2 cosas. Una, con el tiempo de pandemia que ya parece que se nos está olvidando, pero que fue de infausto recuerdo, en el que estuvimos 2 años, casi 2 años prácticamente, pues bastante aislados. Y bueno, me dio por no sé, abordar algún tipo de aventura o actividad que me llenara el tiempo. Y en segundo lugar, porque justo en la pandemia y en mitad de la pandemia coincidió mi jubilación definitiva. Efectivamente, realmente había sido 5 años antes, pero el haber sido nombrado emérito en la Universidad Rovira i Virgili pues me permitió, aunque fuera de dedicación parcial, seguir hasta los 75, que es en el momento que los cumplí cuando me tuve que despedir ya definitivamente. Allí me hicieron una presentación del libro en febrero, que fueron también muy generosos y lo convirtieron en una especie de despedida y de homenaje a mi participación durante prácticamente 30 años en esta universidad, después de haber, bueno, formado parte del elenco de la Universidad Complutense durante más de 15 años. Pero el tiempo pasa rápido y aquí nos encontramos. Entonces, pues me pareció también interesante el buscar un poco, recopilar pues parte de mis trabajos de investigación que normalmente han seguido siempre 2 líneas, una más experimental e incluso aplicada en términos de lo que es el procesamiento del lenguaje, tanto en producción como en comprensión, lo que es la psicolingüística, y también la psicolingüística aplicada, por ejemplo, en el estudio de los trastornos afásicos o en otras alteraciones del lenguaje relacionadas, por ejemplo, con la psicosis, etc. Todo ese tipo de trabajos pues, aparecen en artículos publicados en revistas especializadas, y había otros artículos que formaban parte de mi otra línea de interés en la investigación, que era más bien teórica y de fundamentación de la psicología y de la psicología cognitiva en particular. Y en ese sentido, pues, siguiendo un poco la pauta de tantas obras en el pensamiento que están dedicadas a diálogos, a conversaciones, a disputas, en el ámbito de la filosofía, de la psicología, de la lingüística, etcétera, pues me animé a seleccionar dentro de esas obras mías más teóricas
repartidas en muchos sitios diversos y en algunos que ya no existen las revistas siquiera. Hay 2 o 3 revistas de las que están sacados algunos de los capítulos que ya no existen, por lo tanto va a ser muy difícil encontrarlos. Y viendo que se me pedían todavía algunos de esos artículos, pues me animé a juntarlos en torno también a 3 entrevistas que realicé a mis maestros de Estados Unidos. Empezaron con Fodor cuando fue mi supervisor de postdoctoral en el MIT. Chomsky estaba en el MIT entonces, ahora está en la Universidad de Arizona después de también casi 40 años o más en el MIT. Y Zenon Pellicin, que siendo canadiense y viniendo de Canadá y estando en una universidad canadiense, pues venía con frecuencia como visitante al MIT y ahí le conocí. Después ya en Rutgers University en Nueva Jersey, pues me invitó a la inauguración del Centro de Ciencia Cognitiva, que él fue el primer director, y con él mantuve una buena relación durante todos estos años, desde los años 90. Es decir, lamentablemente de los 3, incluido Chomsky, pues los 2 primeros, Jerry Fodor y Zenon Pellicin, no han podido ver acabado el libro y ya estaba iniciado y estaba en preparación, pero Fodor falleció en 2017, en noviembre, y Pellicin falleció el año pasado, también en diciembre más bien, o sea, hace unos meses. Y bueno, ante la pena de estas 2 pérdidas tan importantes en la psicología cognitiva, pues Chomsky hasta me lo recordaba. Chomsky es el que me dio la primera noticia de cuando le mandé una versión digital del libro y después le llegó la de papel, del fallecimiento de Pellicin. Y me decía, con sus casi 95 años, tiene 94 ahora y cumplirá este año 95, dice, pues ya de los que figuran en portada solo quedamos tú y yo. Claro, Chomsky se mantiene muy en forma, esperemos que dure, y bueno, a pesar de esa edad tan avanzada, pues sigue dando mucha guerra. Entre otras, el artículo que ha recordado Antoni Gomila sobre las falsas promesas del chat GPT, efectivamente con otros parientes suyos en otras plataformas, pues han movilizado, bueno, hasta tal punto que durante casi un mes han estado saliendo artículos diariamente en los periódicos más relevantes, entre ellos, pues bueno, quizá yo manejo más El País, pues prácticamente a diario salía un artículo referido al chat GPT y a algunas de sus consecuencias. Y entonces, pues bueno, realmente veo que ahí en ese campo de la inteligencia artificial y de la inteligencia en general, pues tiene cierta incluso actualidad el tratar de estos temas de la mente cognitiva, ya que, pues bueno, es una de las áreas que a veces en psicología hemos descuidado más aplicadas de la psicología, que es el campo de la inteligencia artificial. Como me parece que ha dicho alguno de vosotros, me parece que también ha sido Gomila y no sé si alguno más, pues claro, la inteligencia artificial, si es que quiere parangonarse o equipararse a la inteligencia humana, pues primero va a depender mucho de los psicólogos, que se supone, o de los científicos cognitivos, que se supone que son los que tratan de estudiar ese fenómeno tan verdaderamente asombroso que es la aparición de la inteligencia en la evolución y en el desarrollo de las especies y que compartimos en parte con otras especies, y que hoy día, y gracias a un informático ya de hace también 70, 80 años, que fue Alan Turing, que fue el que puso los cimientos de la inteligencia artificial. Es decir, a algunos nos suena todo un poco, como se dice ahora, un poco viejuno, todo esto de la alarma que se ha suscitado por la inteligencia artificial, que en realidad se ha suscitado por muchas otras cosas en la historia, pero que efectivamente, pues bueno, tiene mucho debate que hacer, pero que yo creo que el psicólogo tiene ahí una proyección importante en el campo de la inteligencia artificial y de mostrar el modelo de inteligencia natural que nosotros tenemos, pero para eso hay que progresar en el estudio de la inteligencia, lo cual no es fácil. Ya lo digo en la presentación del libro, que los temas de la psicología son temas difíciles, y me he ocupado bastante en tratar de trasladar a los alumnos
que vienen así un poco a hacer psicología como una cosa así y tal, literaria y tal, no sé qué, y de poca monta, pues de que se han metido en una empresa y en una carrera que no va a ser fácil. Y efectivamente, pues bueno, muchas desilusiones de algunos que van a hacer psicología así un poco pues por las buenas, pues se encuentran su base en que a lo mejor esperaban una cosa distinta de lo que es una ciencia, desde mi punto de vista, casi tan dura o más que otras ciencias más avanzadas en ciertos aspectos. También quiero hacer referencia a la influencia que también la ha hecho Pepe Muñiz por haber compartido y haber convergido en esa con él, a mi maestro español, que fue Mariano Yela, y en el que, bueno, tengo un recuerdo en este libro, precisamente en el capítulo, creo que es el capítulo 5, Inteligencia y Arquitectura Mental, que me publicaron en la revista de Psicología General y Aplicada, otra de las que no existen ya, y que efectivamente le dedico a Yela en una especie de homenaje, de tratar de hacer el esfuerzo de conectar la perspectiva diferencial psicométrica, en la que él fue un gran maestro, con la perspectiva general experimental, de la que también se ocupó con frecuencia. Y precisamente lo que trato de hacer ver es ese movimiento, al menos que yo realicé desde esa perspectiva diferencial, que, como ha recordado Pepe Muñiz, pues en la que incluso hice mi tesis doctoral en el año 77, a la perspectiva más fundamental bueno, a recontestar a la famosa pregunta de en qué consiste la inteligencia, superando los prejuicios operacionalistas de aquellos que decían que, bueno, inteligencia no es más que lo que miden los test de inteligencia. Respuesta que a algunos psicólogos les contentaba, pero que desde mi punto de vista es claramente insuficiente y hasta un poco, no sé, grotesca, por no decirlo de otra manera. Entonces, creo que ese capítulo es bastante recomendable en el sentido de juntar esas dos perspectivas y después, pues, no sé, los capítulos 8 y 9 es una especie de interludio, ya lo digo también en la presentación, relacionado con la neurociencia, que estuvo tan de moda y en la que participé en varios debates, y lo último que ya quisiera también reconocer es el esfuerzo que hizo la editorial de la Universidad Rovira i Virgili, a la que ya he elogiado en distintas ocasiones por el esfuerzo y la calidad y rigor en su proceso editorial, que yo pues me encontré con bastantes dificultades durante la pandemia, precisamente con un paseo y recorrido por distintas editoriales más conocidas y famosas, pero que al encontrarme con los que tenía en casa, pues descubrí que el tener una editorial en una universidad es un elemento de prestigio y de dignidad frente a muchos prejuicios que hay con respecto a si publicas en la misma universidad a la que participas. No he visto a nadie que proteste porque le publiquen en Harvard University Press o en MIT Press o en Oxford University Press, aún siendo de la propia universidad, pero aquí, no sé, a veces tenemos ese complejo de que, o a lo mejor ese apoyo en no sé, cierta picaresca de que publicar en la propia universidad es como un demérito, como te dicen en algunos comités de evaluación. Y entonces quiero reivindicar el valor de los editoriales, de las propias universidades, que creo que son un motivo en este caso de la Universidad Rovira i Virgili, ya se lo he hecho saber a los responsables, que es un motivo de orgullo y de dignidad de esta propia universidad. Y nada más, simplemente volveros a agradecer a todos el detalle que habéis tenido conmigo y que me siento muy halagado y muy honrado por este acto que habéis organizado en la Academia. Gracias, Maripaz. Nada, muchísimas gracias a todos los todos. que han venido. Profesor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Yo creo que esta es una actividad que puede ser el inicio de otras, visto que el tema es de muchísimo interés y que nos podemos beneficiar todos. Aquí ha habido mucho conocimiento, pero también mucho reconocimiento. La Academia se siente muy orgullosa
de que bueno, pues hayamos podido tener este acto de reconocimiento al profesor García Alvea y a su libro, y muy agradecida a todos los participantes y a todos los asistentes. No tenemos mucho tiempo por cuestiones de los horarios de las reuniones Zoom, pero creo que podremos llevar a cabo más actividades sin ninguna duda y volveremos a contar con todos ustedes, y de verdad que muchas gracias. Aprovecho para emplazarles también a nuestra próxima actividad, en la que el profesor José Ramón Hermida, académico de la Academia de Psicología, llevará a cabo el 3 de mayo una conferencia de nuestras conferencias de los miércoles con la Academia, que se titula Psicología, Prevención y Salud Pública, ¿mito o realidad? También creo que podrá ser de interés. Y de nuevo, muchísimas gracias, profesor. Espero que el día de hoy sea un día que por lo menos recuerde con cariño, porque desde luego que si algo nos ha quedado claro en la Academia, no solamente son sus conocimientos, sino el enorme reconocimiento de sus colegas, de sus discípulos, y le quiero hacer llegar también de toda la Academia. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias. A todos. Buenas tardes. Buenas Hasta tardes luego. a todos. Gracias, muchas gracias. Ya responderé a las preguntas de José Manuel en otro momento. Buenas tardes, José. Muchas Aunque sea gracias. por email. Buenas tardes a todos. O volvemos a Gracias. hacer alguna otra cosa. No os preocupéis. Adiós y gracias. Un beso. Hasta luego.